vamos a revisar a continuación lleva como título el deterioro cognitivo posoperatorio y el delirio. Se trata de un tema que tiene mucha utilidad práctica, puesto de que es la escena cotidiana que nosotros nos enfrentamos. Pacientes que después de una cirugía, entre comillas, exitosa y una técnica anestésica, entre comillas, que no ha desviado de los estándares de calidad, los pacientes no se despiertan bien y presenta trastorno del comportamiento y trastornos del sensorio. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Les voy a presentar dos casos clínicos, uno ilustrando el tema de trastorno cognitivo y el otro ilustrando el concepto de delirio. También vamos a revisar cuál es la importancia de estos dos problemas y también vamos a analizar cómo vamos a enfocar desde el punto de vista diagnóstico y simultáneamente el enfoque terapéutico. Al final vamos a hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. Bueno, vamos a empezar primero mostrándole dos casos clínicos ilustrativos. El primer caso es uno bastante enigmático. De hecho, nos costó bastante abordarlo. Se trata de un caso de una paciente que presenta un deterioro cognitivo inesperado en el posoperatorio. La señora tiene 72 años. Tiene antecedentes de ser hipertensa, toma tratamiento con enalapril. Ella además es diabética, que se controla con insulina, y también dilipidémica, controlándose con lovastatina. Hasta aquí nada que nos extraña. La paciente consultó al servicio de emergencias porque presentaba dolor abdominal. Luego de un escrutinio diagnóstico, se llegó a la conclusión de que la paciente lo que tiene es una apendicitis aguda. Es bastante curioso, 72 años con una apendicitis aguda, pero el diagnóstico hecho está, apendicitis aguda. Entonces, la paciente llega a sala de operaciones, se le realiza una inducción convencional, nada del otro mundo, y se le realizó una apendicectomía. De hecho, la apendicectomía fue por una apendicitis aguda, grado 3. Ahí ustedes ven la cirugía y la paciente posteriormente se despertó en perfectas condiciones, se trasladó al servicio de recuperación. Ahí ustedes pueden ver el diagnóstico de una apendicectomía por una apendicitis grado 3. En vista de ello, la paciente se dejó en el servicio de recuperación para recibir tratamiento antibiótico mientras se le conseguía cama para egresarla luego de completado el esquema de antibiótico. Observe que ella llegó al servicio de recuperación a las 11 p.m. y siguió bastante bien desde el punto de vista de signos vitales, pero a las 2 de la tarde presentó un deterioro inesperado del estado sensorio. En ese momento, aquí está con esos signos vitales, las pupilas, tanto del lado derecho como izquierdo, ambas dilatadas, y la paciente no tiene respuesta hacia la luz. Fue algo inesperado, algo súbito. La paciente estaba acostada en su cama y en vista de ello se intubó. Ahí ustedes pueden ver la foto de esa paciente con midriasis reactiva bilateral. Ella estaba en estado de coma. Fue algo muy súbito, completamente inesperado. Y los signos vitales en ese momento estaban bien, pero el estado sensorio, al hacerle estímulos violentos, tampoco reaccionaba. Entonces, en vista de ello, se decide colocarle un tubo endotraqueal y se deja en ventilación mecánica. Mientras tanto, se decidió realizarle una tomografía para buscar la causa por la cual la paciente deterioró el estado sensorio. Se le hizo una tomografía sin medio contraste. Ahí ustedes pueden ver algo que quizás puede pasarse como muy sutil, pero es algo que no se puede pasar por alto. Y en vista de que se trata de una tomografía sin medio contraste, la aparición de un contraste espontáneo de la arteria basilar sugiere de que tiene un trombo ahí. La paciente con ese diagnóstico se llevó a sala de hemodinamia y de forma inmediata se le realizó una arteriografía. Y ustedes pueden ver cuando se inyectó el medio contraste a través de la arteria vertebral, vea cómo hay un stop. Aquí no pasa el medio de contraste. Y más bien hay reflujo hacia la arteria vertebral contralateral debido a la alta presión de resistencia. Entonces,
Con esto ya tenemos el diagnóstico. Era un diagnóstico sugestionado ya por la presencia de un contraste espontáneo de la arteria basilar en una tomografía sin medio contraste. Y dichosamente la sala de hemodinamia estaba abierta y estaba el neurocirujano con entrenamiento neuroendovascular. Se le realizó una tromboaspiración, ahí ustedes pueden ver, literalmente se logró recuperar varios cilindros de un coágulo que estaba fresco en ese momento y se le hizo otro disparo con medio contraste y es completamente distinto en comparación con la inicial. Vea cómo ahora la arteria basilar lleva sangre y continúa con las cerebrales posteriores, incluso aquí se ve ambas arterias pica, las cerebelosas postero inferiores. Entonces se recanalizó. Una vez que se recanaliza, no podemos decir que se reperfundió. La reperfusión es una cosa, con recuperación funcional. La recanalización es el paso de medio contraste. No siempre hay una correlación recanalización con reperfusión. Y al día siguiente se le realizó otro estudio de tomografía de contraste. Vean, todavía la arteria basilar está con contraste espontáneo y aquí ya vemos alguna zona de hemorragia y también observen acá una zona de infarto a nivel de la zona de la encrucijada. Aquí claramente la paciente, quizás la razón por la que tuvo este desenlace tomográfico sea una embolia, porque a veces cuando se aspira se desprende también fragmentos del trombo. Y esta tomografía se hizo de control a los 4 días. Observe cómo tiene múltiples zonas de infarto a nivel de los hemisferios cerebelosos. Y la paciente no se despertó desde entonces, se dejó en ventilación mecánica y a pesar de las medidas de neuroprotección, la paciente tuvo un desenlace no satisfactorio, fue egresada a las 4 semanas después del evento con una secuela neurológica muy grave, se egresó con traqueostomía, no se logró recuperar el estado sensorio, se fue también con una sonda de gastrostomía. Y el resto de la película ya sabemos qué es lo que le va a pasar a esa paciente. Tarde o temprano, tarde o muy temprano, ella va a fallecer y no va a recuperar el estado de sensorio. Después de un evento como esto, si a las 72 horas no hay recuperación del estado sensorio, hay una probabilidad bajísima de que retorne el estado de conciencia. Y lo que vimos fue un evento cerebrovascular postoperatorio. En términos generales, los eventos cerebrovasculares se dividen en isquémico y hemorrágico con este porcentaje de 85 de tipo isquémico y 15% de tipo hemorrágico. Ella lo que tuvo fue un evento de tipo isquémico y ciertamente también puede presentar eventos hemorrágicos, pero los eventos hemorrágicos en el postoperatorio son aún más infrecuente. De hecho, solamente un 1 a un 4% de los eventos cerebrovasculares perioperatorios son hemorrágicos. La inmensa mayoría son de tipo isquémico, como lo que le pasó con esta paciente. Bueno, el segundo caso corresponde a un paciente que tiene un delirio postoperatorio. De hecho, este delirio empezó antes de la cirugía. Es un caso que es bastante común, por lo menos en el desenlace previo a la cirugía. Un paciente que recibió múltiples heridas por arma de fuego, probablemente un ajuste de cuenta, la intuba en el servicio de recuperación, pero de emergencias porque tenía múltiples impactos de bala. Ahí ustedes pueden ver. Es una sociedad que cada vez se ve más violenta, probablemente. Acá todas estas esquirlas le estaba causando edema importante y obstrucción de la vía aérea. Por eso, para protección, se intubó en el servicio de emergencias. Y tampoco se ve así como de muy buena pinta, ¿verdad? A juzgar con este tipo de tatuaje y obviamente con un signo externo como esto, era inevitable tener que mandarle esto. Y claramente ustedes ven el reporte de cannabinoide positivo. Bueno, eso es la mitad del reporte, porque después nos llegaron la otra mitad, ahora más adelante lo voy a mostrar. Entonces, este muchacho en ventilación mecánica lo querían sedar. De hecho, no se calmaba, a pesar de que se le ponía
una ampolla, otra ampolla de midazolam, le caía como agua. Una ampolla, otra ampolla de fentanil, agua. Y tuvieron que paralizarlo con atracurio, 2 ampollas, pero al cabo de pocos minutos se biotransforma y otra vez combativo. Entonces, la razón por la que este paciente fue interconsultado al servicio de anestesia era porque los médicos tratantes querían que nosotros le iniciáramos una infusión de propofol. ¿Qué harían ustedes si fuese el médico tratante que está de guardia en anestesia? Bueno, entonces con esto, lo primero que le dijimos fue, ¿cuál es el problema? Tiene una obstrucción de la vía aérea, lo que necesita es ferulizar esa vía aérea con algo que sea un poco más cómodo. Es decir, este hombre tarde o temprano va a terminar una traqueostomía y eso fue lo que se hizo. Se llevó a sala de operaciones para una traqueostomía y lo que les decía, el resto de reportes de los tóxicos. Obviamente, si tiene ese tatuaje, tiene cannabinoide positivo, no podía faltar la cocaína, que también estaba positivo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se hizo con este paciente? Que es algo contraintuitivo. Fue muy difícil sedar ese paciente, con dosis muy altas de hipnosedante. Entonces, el mensaje, el llamado a la acción. A veces tenemos que hacer manejos contraintuitivos para que los resultados mejoren. Como decía la doctora previa, siempre lo hemos hecho así. Y si siempre lo hacemos así, como decía Albert Einstein, la mejor demostración de locura humana es intentar hacer las cosas una y otra vez de la misma manera, esperando resultados distintos. No se va a obtener resultados distintos. ¿Quién me va a decir de que iniciando la infusión de propofol a este muchacho que es un toro, lo vamos a poder calmar? Bueno, entonces, este paciente ahí ya está en recuperación, se traqueostomizó, ahí está la traqueostomía y le colocamos una nasocánula, ¿verdad? Eso es un remedio, un método casero que utilizamos para no tener que abrir un tubo en T, pero con eso funciona y así está en recuperación con la traqueostomía. Bueno, entonces ahí se ve la radiografía post, aquí todavía se ve un montón de esquirlas, aquí abajo y arriba hay mucho más. Y ese paciente me recuerda siempre este lugar turístico de Colombia, Guatapé. Entonces, había que iniciarle, ¿no? La sedación con midazolam. Entonces, se dice, midazolam, preparemos midazolam, y la enfermera dice, ajá, ya hiciste la receta. No hay recetario de midazolam, ¿verdad? Entonces, las cosas no son tan fáciles. Parece como algo muy sencillo, pero a veces una simple receta de midazolam no aparece por ningún lado, ¿verdad? Para los que trabajamos en estas latitudes nos damos cuenta de que hay cosas que son logísticamente complicadas y una de esas es conseguir la receta de estupefaciente y de psicotrópico. Bueno, entonces, después de la cirugía, ¿qué es lo que hacemos? Suspender la sedación. ¿Cómo? Fue algo contraintuitivo. Sí, le suspendimos, le quitamos todo, excepto, obviamente, garantizar la analgesia. ¿Y amerita de ventilación mecánica? Pues no. El paciente lo que necesita es ferulizar la vía aérea. No tiene una insuficiencia respiratoria que amerite de ventilación mecánica. Más bien, si usted agrega ventilación mecánica, es la causa por la cual este paciente estaba combativo, porque habría usted que sincronizar el reloj neural del paciente con el reloj mecánico del ventilador. Así es que este no es el paciente, ¿verdad? Pero es para ilustrar. Y eso es una moraleja muy importante. Tener un paciente de ventilación mecánica no necesariamente es causa de delirio y de asincronía. Hay muchos pacientes que se mantienen tranquilos siempre y cuando usted lo mantenga con comodidad, libre de dolor, libre de congestión, libre de incomodidades. Y bueno, ahí está el paciente, ¿verdad? Sentado ahora en una silla de ruedas con su traqueostomía, con su sonda de vesical y próximamente se le colocó una sonda de alimentación nasogástrica, se le inició Ensure y el paciente se trasladó para salón. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de paciente, verdad? Hacer las cosas contraintuitiva y recalco la diapositiva que me gustó tanto de la doctora, porque siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así y quién sabe qué hubiera terminado con este paciente. Bueno,
Entonces, vamos a revisar también cuál es la importancia de estos dos temas, el deterioro cognitivo y el delirio en el posoperatorio. Vamos a buscar unas pocas definiciones. Primero, ¿qué es un trastorno cognitivo? Es cuando hay una alteración de la conciencia que motiva una incapacidad de respuesta a estímulos externos o a necesidades internas. En otras palabras, es alguien que no coordina la respuesta entre el ambiente y su respuesta ante el medio. Entonces, existen muchas clasificaciones de los trastornos cognitivos. Esta es la clasificación de Posner y Plum, de estupor y coma, en donde el estado de conciencia va desde full alerta hasta estar completamente en coma cuando no hay ninguna respuesta. Y en su lugar hay grados que, dependiendo de la clasificación que usted encuentre en diferentes libros, puede ser alucinación, hipervigilia, somnolencia, obnubilación o ilusión, estupor, delirio, agitación, etc. Pero lo que nos interesa es delirio, delirio y coma en este caso. Delirio el último paciente y coma la primera paciente. Bueno, ¿qué es lo que nos mantiene estar con la conciencia intacta? Necesitamos un sitio que sea como el marcapaso, el despertar, sería el locus coeruleus, y lo que es la formación reticular, el sistema reticular activador ascendente. Y de ahí manda estímulo para que la corteza se active. La corteza es donde se encuentra el centro del conocimiento. Y es importante estos dos sustratos, porque la corteza funcionando es aquella que nos mantiene civilizados. Cuando la corteza no funciona y es el tallo el que toma el comando, nos comportamos como animales, como bestias, como reptiles. Por eso, muchas veces, cuando un paciente se está despertando y está con agitación, da risa, como a veces algunos colegas le dicen, quédese quieto, tranquilito, se va a echar a perder la cirugía. El paciente no tiene control neocortical, está respondiendo como un animal que es, como un reptil que es, volando patada y manotazo. Y él no tiene conciencia de sí mismo, porque no tiene freno neocortical. Entonces, pierdes tiempo hablándole. Concéntrese en la contención física mientras se resuelve ese estadio de depresión neocortical. Bueno, delirio, ¿qué significa? Viene del latín que significa salir del surco. O sea, alguien que está desquiciado, en otras palabras, ¿verdad? Y hay tres tipos de delirio. El delirio hiperactivo, el delirio hipoactivo y el delirio mixto, cuando fluctúa de hiper a hipoactivo. De estos tres grupos, el segundo es el más común, el delirio hipoactivo, porque consta de prácticamente abarca el 71% de los casos. Y ese es el que constantemente nos pasamos por alto. Vemos el paciente mayor de 70 años y todo el mundo está contento con ese viejito porque no se mueve, no respira, no habla, no molesta. Este paciente tiene un riesgo incrementado de complicaciones. Tanto el que vuela patadas como manotazos, que causa rechazo por parte del personal sanitario y es cuando reacciona, como el viejito que no se mueve, ambos casos tienen mayor cantidad de complicaciones. Pero lo que generalmente lo identificamos como delirio es el delirio hiperactivo. Ese es el que llama la atención, porque el paciente está inconforme, disconfort y tiene alteración de estado de sensorio. ¿Y cómo reacciona? Como un animal, como un reptil, volando patadas y manotazos. Y no es porque él quiere, no tiene el freno neocortical. Es como alguien que toma licor, pierde el freno neocortical y se comporta como un animal, como una bestia. Y vean ustedes casos como este, ¿verdad? El paciente quiere zafarse, quiere arrancar las vías inconscientemente y a veces jala una sonda con todo el balón inflado. A veces se autoextúa. Este es muchas veces, aquí es cuando uno se impresiona de que no habiendo manual de instrucciones, lo que sobra es creatividad en cuanto a medida de contención física. Acá, vea, por ejemplo, este paciente no solamente le había amarrado las manos, sino que aquí hicieron una especie de guante con espadadrapo. Y
También, vean ustedes, son sugestiones creativas. El enfermero que hizo este trabajo tuvo que haber sido un Boy Scout, ¿verdad? Porque vean ustedes los nudos tan sofisticados que hizo. Y también aquí, esto usted no lo encuentra en ningún manual de instrucciones, en internet no aparece, pero lo que sobra son creatividad de cada uno, ¿verdad? Vean aquí, y aquí le pusieron también una máscara. No, esa foto no fue tomada en tiempo de pandemia, fue antes, porque el paciente empezó a escupir y ahí va su mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de este problema, del trastorno del estado de conciencia y el delirio? Pues aumenta la posibilidad de accidentes. Vean ustedes acá, este paciente con otro método creativo de contención física, eso se hizo con un pantalón y cada uno de estos ruedos se amarró aquí al extremo y cuando yo lo vi, le quité el pantalón y vean ustedes acá, ¿verdad? Ya con una escoriación en la piel, ¿verdad? Bueno, esto digamos que fue una complicación discreta, pero ahí se pudo haber arrancado vía central, sondas, sellos y también acá cuando estaba pasando por un salón no aguanté la tentación de tomar un video sin estropear, ¿verdad? Porque si yo aviso se estropea este video, ¿verdad? Y entre 3 o 4 personas tratando de hacer contención física a este paciente porque no se dejaba colocar una sonda nasogástrica. Un paciente de 70 años. Entonces, pero también hay cosas buenas. Y es que el delirio a veces acorta tiempo de ventilación mecánica. Son pacientes que nadie se atreve a quitarle el tubo, pero el paciente, ¿verdad? El hombre araña aquí, ¿verdad? Se decide arrancar el tubo en un ataque de delirio hiperactivo. Entonces, adelante del trabajo a un montón de gente, ¿verdad? A veces el delirio es bueno en ese contexto. Bueno, vamos a ver el enfoque tanto diagnóstico como terapéutico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Primero, buscar las causas. Es muy importante encontrar las causas. La encefalopatía tóxico-metabólica, intoxicaciones con drogas, especialmente los anticolinérgicos. Cada vez que vamos a revertir un paciente con atropina, pensemos de que podría el paciente no despertar muy adecuadamente. La atropina es un amonio terciario, cruza la barrera hematoencefálica, llega a excitar el sistema nervioso central. La neostigmina es un amonio cuaternario que no logra cruzar la barrera hematoencefálica, entonces no se puede contrarrestar entre sí y queda el efecto de la atropinización central. Y, por supuesto, remanente de anestésico en el cuerpo, especialmente cuando ha sido una cirugía larga con el concepto de vida media sensible al contexto. Hipoglicemias, pacientes que tienen respuesta al estrés quirúrgico, pacientes que tienen una respuesta inmunohormonal, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen liberación masiva de cortisol, especialmente común entre los pacientes sépticos, y por supuesto hipoxemia, y la hipotensión, especialmente en pacientes adultos mayores. Hipotensión se define como presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio. Si esta hipotensión se mantiene por más de 30 minutos, aumenta la tasa de delirio y también de trastorno cognitivo en el postoperatorio. ¿Y cuántas veces hemos visto esa escena? Paciente que no reacciona y tiene una orocánula y ahí permanece horas de hora. Aquí casi que escupió la orocánula, pero ahí se quedó. Ahí se quedó ese paciente, ¿verdad? Este otro paciente pareciera como muy tranquilo. El concepto de delirio hipoactivo es el viejito que está allá al fondo, todo tranquilo, no molesta, le cae bien a todo el mundo, pero no responde. Y cuando usted le hace la glicemia, tiene una glicemia por micrometro de 10 miligramos por decilitro. Y cuando se le dio un bolo de solución glucosada, ahí está el paciente, ¿verdad? Feliz de la vida. Entonces, es una situación metabólica que no se puede pasar por alto. Dichosamente se diagnosticó a tiempo porque si esta hipoglicemia se prolonga, probablemente va a quedar con encefalopatía hipoglicémica importante. Y los pacientes de trauma, a veces pequeños traumas como esto, un delirio inesperado puede ser la manifestación de un resangrado. Esto es muy importante, especialmente en aquellos pacientes de neurotrauma. De eso que los cirujanos describen, tiene apenas un hematoma laminar, pequeñito, no quirúrgico, pero
puede resangrar, como en este caso. Y también crisis convulsiva. Este paciente, por ejemplo, vean ustedes, presentó un estatus convulsivo en el postoperatorio y hubo necesidad de reintubarlo. Después tuvimos que sedarlo para controlar las crisis convulsivas. Entonces, esto también hay que estar alerta. Y también en aquellos pacientes, especialmente cuando tiene opioides neuroaxiales y usted le pone oxígeno, como sus pulmones son sanos, responde espectacularmente con la oxigenoterapia. Y el oxímetro marca 99-100%. Pero ¿cuántas veces está respirando? 5 veces por minuto. Y la consecuencia, hiperoxemia con una hipercapnia masiva, 125. Entonces, esos pacientes, ¿qué va a tener de estado sensorio? Va a tener con esa PCO2 una narcosis por la PCO2. Entonces, son pacientes que no se despierta y ahí se produce un círculo vicioso. Y también, muchas veces las causas son medicamentos. Imaginen un paciente, ahora cada vez menos, pero un paciente que antes con trauma raquimedular se le daba el protocolo NACIS 3 con metilprednisolona 30 miligramos por kilo y luego 5.4 miligramos por kilo por hora por 23 horas. Y usted en sala de operación empieza a abrir y abrir y abrir frascos y frascos de metilprednisolona. ¿Cómo le va a ir a ese paciente, verdad? El concepto de narcosis o de psicosis esteroidal. Por dicha, actualmente un paciente con un trauma raquimedular con Asia A no se utiliza ya esos esquemas del protocolo NACIS 3, pero hay paciente de paciente, ¿verdad? Y ahora estamos viendo muchísimos pacientes no quirúrgicos que tienen COVID que a raíz del uso de dexametasona por esquema de 10 días de 6 miligramos o el protocolo de Meduri, los pacientes están con delirio por esteroide y hay que tener cuidado. Uno empieza a buscar cosas y es tan simple como el efecto del esteroide. Y también secuela de ketamina. Vea esta paciente de una cesárea, la cesárea como el bloqueo no pegó lo suficiente, entonces ahí va el ketaminazo, ¿verdad? Y la paciente llegando en recuperación, las enfermeras pide valoración porque estaba moviendo los ojos raros, tiene una crisis oculógira por ketamina y obviamente la paciente tiene un comportamiento muy extraño. O como esta misma paciente que le pusieron un bolo de ketamina para una anestesia neuroaxial que no pegó lo suficiente de una safenectomía, la paciente llegó a sala de operaciones con prácticamente, podríamos resumir que estaba viendo los azules, ¿verdad? Estaba pegando grito por todo lado y a veces no solamente esto, sino hay un montón de medicamentos capaces de producir el delirio por medicamentos. Entonces, la moraleja es, tratemos de evitar en lo posible la polifarmacia. Si no hay opción, ni modo, pero pensemos de que muchos medicamentos quizás están sobrando y se puede retirar de la prescripción. Y a veces los pacientes que tienen alteración del estado sensorio, pero con dolor, por ejemplo, un globo vesical, como este paciente de un neurotrauma, puedes convertir el estado de depresión del sensorio con dolor en delirio hiperactivo. Entonces vuela patadas y manotazos. Cuando le colocamos la sonda vesical, vean lo que se drenó, 1 litro de globo vesical, ¿verdad? Ya el paciente se tranquilizó y se pudo continuar con la inducción. Y bueno, a manera de ilustración, ahora cada vez más nos estamos lidiando con un paciente con COVID que llega a sala de operaciones. Estos pacientes tienen especial riesgo de desarrollar delirio y trastorno del sensorio en el postoperatorio, como esta publicación de JAMA Neurology de manifestaciones neurológicas de pacientes con coronavirus. Y aquí ustedes pueden ver las características clínicas de los pacientes con COVID-19 y observen aquí, alteración del estado de conciencia se presenta en 7.5% de los hospitalizados, sea por esteroide o directamente por COVID. Y si tras de eso el paciente fue sometido a una anestesia, hágale números, tiene todos los números para sacarse la lotería de delirio y de trastorno del estado sensorio postoperatorio. Y hay muchas propuestas. Una de estas es que el
virus puede invadir el sistema nervioso central a través del neuroepitelio olfatorio. Esa es la razón por la que los pacientes se quedan con anosmia. Y es una anosmia neurosensorial, no es una anomia por obstrucción, como quien dice, por trancazón de la nariz, por edema de la mucosa nasal. Ellos tienen una anosmia por daño en el neuroepitelio. Y quizás, como se produce esto, también puede ser una ruta de invasión a través del bulbo olfatorio. Y se ha propuesto de que esta puede ser la génesis de algunos casos de neurocovid, una infección retrógrada al sistema nervioso central. Y para ir terminando, de los medicamentos, realmente no quiero hablar mucho de los medicamentos porque la mayoría de veces, la gran mayoría de veces, el delirio y el trastorno cognitivo no se resuelve con medicamentos hipnosedantes como benzodiazepina, como propofol, como analgésico. Analgésico sí, para quitar el dolor. Pero aparte de ello, las benzodiazepinas más bien pueden prolongar, igual que el propofol, y también la panacea del haloperidol, hay que verlo con cuidado. Hay que verlo con cuidado. Y probablemente, como se ha mencionado repetitivas ocasiones, el Presex y el Presex tiene la carta de presentación de que es un medicamento que no se asocia con delirio en el postoperatorio, porque es un mecanismo de acción sobre el locus coeruleus, no tiene efecto directo sobre el sistema GABAérgico. El sistema GABAérgico es más ubicuo. En cambio, el Presex es como quien dice el control, toma control sobre el centro del despertar. Entonces, literalmente el paciente entra a un sueño y se despierta como luego de un sueño. Entonces, pero se ha malinterpretado este detalle, porque el Presex no causa delirio, no se asocia con delirio, pero no es el tratamiento para el delirio, como muchas veces se tiene la impresión. No confundir los términos. Una cosa es que no causa y otra cosa es que sea el tratamiento directo para el delirio. No debe ser la confusión. Bueno, y con el haloperidol vamos a hablar muy pocos detalles. Esas dosis, el inicio, la duración del efecto, y se habla de que es el agente de elección si hay delirio. Pero anteriormente utilizamos de forma más generosa el haloperidol. Desde que aparecieron los warnings de que puede prolongar QT y puede causar taquicardia helicoidal, personalmente nunca he visto un caso de taquicardia helicoidal por haloperidol, pero el miedo teórico ahí está. Y se habla de que es muy seguro. La dosis de haloperidol, a veces nosotros hemos prescrito hasta 20 ampollas de haloperidol por día a los pacientes que tienen delirio, pero no es la panacea, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Y trate de evitar en lo posible, porque si usted ha estado teniendo que aldolear al paciente de forma muy frecuente, probablemente se nos está escapando la causa de fondo. Y finalmente, esa es la pregunta de millón. Un paciente que entra en delirio, ¿cuánto puede durar este delirio? Este estudio de Critical Care es muy interesante. Lo que hace es rastrear a los pacientes que tienen delirio en la unidad de cuidados intensivos y lo que hicieron fue ver cuántos pacientes continúan con delirio a lo largo de los días. Y aquí ustedes pueden ver cómo a los 6 días se aplana esto. Entonces, significa de que el primer día el paciente va a quedar con delirio. Segundo día, tercer día, quizás todavía. Cuarto día va a ser mejor. El 5 día ya la mayoría de los pacientes ya está saliendo del delirio y quizás a la semana casi todos están fuera de este bochorno, que es lo que yo llamaría. Bueno, para finalizar, quisiera dejarles estos siguientes mensajes para llevar a casa. Número 1, que el deterioro cognitivo y delirio postoperatorios se asocia con un incremento de la morbimortalidad. Se arranca vías. Hemos visto pacientes que, imaginen el dolor, ¿verdad? Arrancar una sonda de Foley con todo el balón inflado, ¿verdad? Arrancar una sonda nasogástrica no es tanto de problema, pero una sonda de Foley con el balón inflado, ¿verdad? Un hombre, le cuento, ¿verdad? Y el reto más importante consiste en identificar la causa de fondo y corregir esta causa de fondo. Corregir esta causa de fondo. Y no quedarse únicamente en estar aplicando más sedante, más hipnótico, más tranquilizante, porque lo único que hacemos es perpetuar y prolongar la fase de recuperación.
Un detalle, ¿verdad? Que no se les olvide. El tipo de delirio que cae bien a la gente y se pasa por alto es el delirio hipoactivo. Es el viejito planchado que no molesta, pero es el grupo más común y se asocia con mayor tasa de complicaciones. Y muchas veces se pasa por alto. En los registros de egreso aparece el delirio hiperactivo, pero en delirio hipoactivo no suele aparecer. Muchas gracias.